toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre, gracias por esta hermosa palabra. Te doy gracias por este momento tan especial que nos concede poder llevar en la palabra del Señor. Glorifícate, Señor, y ayúdanos, Señor eterno. Sea tu bendición, Señor, sea tu ayuda, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Dios. Aquí el Señor Jesús cumpliendo cada parte de su ministerio y cada una de las cosas que Dios le preparó para hacer en esta vida. Y una de las cosas que preparó fue este día donde llevaba consigo a toda la multitud, como está escrito en el Salmo 42. El Salmo nos dice que él conducía a la multitud con alabanzas, con alegría de corazón, guiaba a la multitud al templo del Señor. Y vemos aquí como una de las cosas que detonó que Jesús han exaltado fue cuando resucita a Lázaro. Ese fue el milagro más terrible, más tremendo que Jesús hizo delante de todo el mundo, porque Lázaro era muy conocido de entre los fariseos y también Lázaro era una persona muy influyente, noble, rico, y estaba en muy estima delante de todo el pueblo. Y cuando todo el mundo conoció que Lázaro había muerto y a los 4 días él lo había hecho resucitar, dice la palabra que procuraban matarlo a Jesús y también a Lázaro, porque ya muchos de los fariseos habían creído en él y mucha gente sabía que él era el Dios, el Mesías, el que vino a esta humanidad a morir por cada uno de nosotros. Y aquí nos dice la palabra que se cumplió todo lo que estaba escrito y dice que estaba cerca de Betfagé, que está frente a Betania. Y dice la palabra que allí había un pollino atado junto con su madre. Nadie lo había cargado, nadie lo había montado. Y él mandó a decir unas palabras extraordinarias. Cuando Dios necesita de algo, lo pide, amén. Y dice la palabra que mandó a 2 de sus discípulos diciéndole: al frente de esta aldea hay otra aldea, Betania. Y entrando ahí hay un pollino atado por su madre. Nadie lo ha montado. Desatarlo y traerlo. Y cuando alguien le pida razón de él, entonces díganle que el maestro lo necesita. ¿Cuántas cosas Jesús necesita de nosotros? Y a veces el Señor nos los pide y el Señor nos los habla a nosotros. Y ahí vemos cómo el Señor Jesús empieza una ardua tarea que culmina con este hecho tan hermoso, tan precioso, que es estar en la presencia de Dios con todo el pueblo. Su ministerio comenzó en el Jordán, cuando fue
bautizado por Juan el Bautista. Y dice la palabra que allí escucharon una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Y aquel Espíritu Santo que se encendía sobre él como paloma. Y vemos cómo Dios obraba de una manera especial. También vemos cómo en el medio de la transfiguración, el monte Hermón, allí en el monte, él se transfiguró y también se escuchó algo parecido, que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. A él oí, a él seguí, a él atender. Dos voces tremendas, pero también vemos que acá lo habla Juan: escucharon la voz del Señor. Y vemos allí como él, llegando a Jerusalén, en medio de la algarabía del pueblo, en medio que la gente agarraban palmas en sus manos y se lo ponían a él, bajando el monte de los olivos, empezaron la gente: Hosana, Hosana al rey de los judíos, al rey eterno, al rey de reyes y señor de señores, y que diese paz sobre la tierra y gloria en las alturas. Y empezaron a adorar al Padre, empezaron a adorarlo a Él y empezaron a exaltar su nombre. Y ahí vemos cómo Dios empieza de una manera tremenda a moverse. Y toda la gente que estaban allí tenían alegría, dicen que gritaban, que exaltaban a Dios Todopoderoso. Toda aquella multitud, y a veces nosotros tenemos miedo de adorar a Dios, como que le adoramos a Dios con miedo, como que damos a Dios a escondida, como que no queremos adorar con todos nuestros pulmones. Estaban en la calle, estaban la gente, era la fiesta de la Pascua, la gente venía a adorar al Señor, y en toda la gente que iba allí empezaron entonces a tirar palmas y a adorarlo a Él. Qué maravilloso, amén. No solamente tiraban la capa, que era parte de lo que nosotros llamamos capellanía, tiraban la capa. Cuando alguien tira la capa es cuando alguien le da una ayuda a otra persona. Y ahí vemos cómo tiraban sus capas para que el Señor las pisase con aquel animal, con aquel pollino de asno. Y allí empezaba la gente: Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y empezaba la gente a gritar y a alegrarse. Pero cuando usted grita y alaba al Señor públicamente, siempre va a haber un fariseo que le va a decir: cállate, vale, estás aquí en la vía pública, no es bueno que tú alabes a Dios públicamente, calla un momento, eso es malo, tú no tienes vergüenza. Hermano, no se avergüence de adorar y alabar al Rey que vive por los siglos de los siglos. No se avergüence de adorar a aquel que ha reinado por los siglos de los siglos, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Rey de reyes, Señor de señores, está en medio de tu alabanza, está en medio de su pueblo. Él vive en medio de la alabanza de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente que te quieren impedir la alabanza, gente que no le gusta que adoren, gente que no le gusta que invoques el nombre eterno de nuestro Señor, gente que no le gusta que el nombre de Dios sea exaltado públicamente. Y aquí vemos cómo aquellos fariseos le dijeron a Jesús: calla a las personas, que no empiecen a gritar, mira aquellas algarabías que estás haciendo, mira aquellas que estás haciendo. Y Jesús le dijo: yo no los puedo callar. Si aún ellos callaran, las piedras me aclamarían. Alabado sea el nombre de Dios. Si aún usted no quiere alabar al Señor, hay gente que aunque es dura de corazón va a alabar al Señor. Aún que en medio de las pruebas va a alabar al Señor. Amén. Hay gente que sigue alabando al Dios de gloria, al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Por eso nosotros no nos podemos cansar de alabar el nombre del Señor. No nos podemos cansar de adorar el nombre que vive por los siglos de los siglos. Por eso el Salmo 103 dice: alabarlo. Amén. Alma mía, alaba a Jehová y nunca te olvides de sus beneficios. Siempre tienes que acordarte de los beneficios. Alaba a Dios, aleluya. Él es el que sacia nuestra boca de bien. Es el que nos bendice, nos rejuvenece como el águila.
es el que nos da la victoria, el que nos corona de favores, el que nos da la victoria y estamos en pozo cenagoso, nos levanta de allí. Alabado sea el nombre del Señor. Y estaba Jesús. Pero cuando Jesús llega a Jerusalén, él llora. Él lloró varias veces y esto es una de las cosas que él lloró. No solamente lloró cuando murió su amigo Lázaro estando en la tumba, sino también cuando vio a Jerusalén. Qué lástima de que él llegase el momento de tu visitación. Qué tremendo cuando el Señor te visita y tú le cierras las puertas. Qué fuerte es cuando el Señor está tocando tu puerta, está afuera, tratando de tocar tu puerta y tú no le abres. Qué terrible es eso, cuando Dios quiere compartir con usted y usted le niega la entrada al Señor. Y ahí Jesús lloró al ver a Jerusalén. Dice, porque llegarán momentos, Jerusalén, cómo te quise, cómo te amé, mandé los profetas, mandé evangélicos, mandé todo, puse un sonido frente allí a la puerta, puse aquello y no creíste. Él estaba hablándole a todas las personas que era la visitación de él, era la tercera visitación que Dios hacía al pueblo de Israel. Y cuando él está visitando, él llora delante de allí. ¿Cómo quise? Como la gallina recoge y mete sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Y empieza a hablar una palabra profética, porque vendrán días que van a ser un vallado y van a hacer baluarte y te van a rodear y te van a destruir y van a matar a la gente dentro de ti. Y dice, y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Qué lamentable, amados hermanos. El Señor quiere todo para nosotros. Quiere que nosotros estemos delante de su hermosa presencia. Quiere ayudarnos, quiere bendecirnos. Y nosotros, aunque no somos felices, aunque tenemos tanto vacío en nuestro corazón, porque un alma que no tiene a Dios es vacía. Así tenga la mejor sonrisa, es una persona vacía. Porque el Señor no juzga a nadie por sus pecados. Dios juzga a las personas por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Ese es el pecado, por cuanto no creyeron en Jesús de Nazaret. Ese es el pecado de la humanidad, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También nos dice la palabra de Dios cuando Jesús nos le está hablando a aquel hombre llamado Nicodemo, y hay una frase muy popular entre todos los cristianos, y es una de las cosas que más habla cuando Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó al mundo. Dios nos ama a nosotros de tal manera. Ese de tal manera descifra muchas cosas. Ese de tal manera descifra tantas cosas que nosotros no podemos entender. De tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amados hermanos, esta entrada triunfal de Jerusalén, entra Jesús a Jerusalén y la gente se alegra, la gente se pone alegre, y allí sucedieron muchas cosas, porque allí llegaron unas personas que eran ciertos griegos. Ya había una señal de parte de Dios para que terminara su ministerio, así como hubo de parte de Dios para Juan, que aquel que él veía descender en forma de paloma, el Espíritu Santo, hasta ahí llegaba su ministerio. Y él dijo, es mejor que yo mengüe y él crezca. Nadie vio esa señal, solamente lo vio Juan, porque el que lo llevó a bautizar, el Padre, le había dicho que esa señal era que él terminaba ese ministerio de 6 meses y comenzaba el ministerio del unigénito Hijo de Dios. Pero también Jesús tenía una señal. Cuando él le dan esa señal, le dicen, todos los griegos te van a venir a buscar. Y esos ciertos griegos le hablaron a Felipe. Felipe le habló a Andrés. Y Felipe y Andrés fueron a Jesús y le dijeron, Señor,
unos ciertos griegos te están visitando, quieren procurar a buscarte. Él dijo, llegó la hora. Amados hermanos, llevó toda la multitud allá y en ese mismo tiempo también Jesús recibió la noticia del Padre como una señal. Y allí en esa señal, él dijo, para esto vine. Ni un grano de trigo tiene que salir de la espiga y caer a tierra y morir para que lleve fruto. El que quiera ganar su vida la perderá, mas aquel pierda su vida a causa de Jesús la ganará. Dijo él. Él sabía y entendía perfectamente que tenía que morir para ganar muchas personas a su favor, que él tenía que ser levantado, y si el Hijo del Hombre es levantado, entonces traerá a mucha gente. Y empezó él a hablar. Ahora que digo, Padre, sálvame de este momento. No, no lo voy a decir. Y escucharon la voz del cielo, porque él empezó a gritar, Señor, glorifícate. Yo no sé cuánto dice, Señor, glorifícate. En medio de los problemas, glorifícate. En medio de la debilidad, glorifícate. En medio de la angustia, glorifícate. Y dice el Señor, el Padre, con voz audible, le dijo, lo he glorificado y lo seguiré glorificando aún más. Qué voz tan extraordinaria. 3 veces habló el Padre a Jesús y fue oída las 3 veces. Y aquella vez, en medio de aquella algarabía, en medio de aquella, todo el pueblo en fiesta, alabando y glorificando al Señor. Esa era una fiesta tremenda. Esa era la fiesta más grande de los judíos, que era la fiesta de la Pascua. Pero esa fiesta de la Pascua de ese año era aún más solemne, porque comenzaba y ya era el año del jubileo. Todos los que estaban esclavos eran soltados y todas las deudas eran saldadas. Así que ese año era de jubileo. El jubileo significa año de perdón. Isaías dijo en el Salmo, en capítulo 61, eso, que él vino de parte de Jehová. Jehová me ungió y me mandó a llevar las buenas nuevas, a abrir, a perdonar, a abrir las cárceles de los abatidos, a darles buenas noticias a enlutados, a abrir las cárceles de las puertas, a llevar el año agradable. Era un año de perdón, aleluya, que se ha establecido, no un año común y corriente, sino han pasado más de 2000 años dándole el perdón. Estamos en el año del jubileo y del perdón de Dios, donde todos nosotros somos perdonados en nuestros pecados. No importa qué pecado tengamos, no importa qué deuda tengamos. No puede ser que en el año del jubileo de Dios, que en el año del perdón de Dios usted tenga deuda, porque es una deuda que Él llevó. Colosenses capítulo 2 dice que Él quitó toda enemistad entre los hebreos y los gentiles y llevó toda enemistad a la cruz y expuso públicamente a los principados y potestades y se sentó a la diestra del Padre y le dieron la autoridad sobre todas las cosas y se nos dio a la iglesia. Usted tiene ese año del perdón. Si usted va a Jesús y le pide perdón a Dios, Dios está, eso es una obligación porque es un año de perdón. Ese es el año de perdón de Dios. Qué tremendo si Dios te visita, porque es el año de la visitación, te visita y será como Jerusalén. ¿Qué te hice, Jerusalén? Más bien te quise cubrir y proteger como la gallina protege debajo de sus alas a sus polluelos y no quisiste. ¿Por qué el hombre no quiere buscar de Dios? ¿Por qué el hombre no quiere aceptar el año del perdón del Señor? Cuando el Señor quiere abrir las puertas a los que están en las cárceles, que los que están enlutados, darle alegría, los que están cargados, quitarle la carga. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es el año del perdón de Dios, aleluya. Porque le da tiempo cuando el año del perdón se termine. Y por más que procuremos, así como Esaú procuró con lágrimas el perdón, no lo alcanzó. Porque este es el tiempo agradable del Señor.
Este es el tiempo que Dios quiere que nosotros vengamos a su presencia, porque Dios desea. Es la fiesta más grande que Dios tuvo, fue ese año, por eso era solemne. La gente venía de todas partes, eran esclavizados de África, de Asia, de Europa, y venían a Jerusalén a adorar a Dios, venían a Jerusalén a alabar al Señor. Y no todo eso, imagínense un Simón, aquel Simón de Cirene, Cirene de allá de Libia, de África, ya era un hombre suelto, ya era un hombre que había sido libertado de su esclavitud. Ellos pagaban todos esos años de esclavitud, pero ese año tenían que soltarlo. Era el año agradable del Señor, el año del perdón, el año del jubileo. Aleluya, por eso se llama jubileo. Usted está libre de su pecado. En el año del jubileo, dijo el profeta Joel en su capítulo 2, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Hay un Espíritu Santo que Dios derramó sobre toda la humanidad. Hay un Espíritu Santo que Dios derramó sobre ellos, y ese Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Somos nosotros que no queremos ese perdón tan extraordinario que Dios tiene. Está cerca de nuestro corazón y está cerca de nuestra boca. Porque si creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Es el año agradable, el año del jubileo, el año de bendición, el año en que Dios quita todo pecado y toda carga a la humanidad. Si nosotros queremos seguir con nuestra carga, ya Dios no es culpable. El Señor murió en la cruz por todo y cada uno de nosotros, los pecadores. Siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Así que esa parte del jubileo, ese Simón de Cirene, estando Jesús llevando la cruz, fue un esclavo que recién había sido libertado de Cirene, de Libia, lo que hoy conocemos como el país de Libia. Allí estaba y fue que ayudó a Jesús a llevar la cruz. Una persona que antes era esclava, pero ese año del jubileo fue perdonada, alabado sea el nombre de Dios. Por eso los judíos no querían que allí muriera Jesús, porque la multitud era inmensa. Todos los esclavos, todos los endeudados, todos aquellos iban a adorar al Señor, a Israel. Entonces ellos se juntaron a una y dijeron, vamos a matarlo, pero no en la fiesta, porque eso va a ser un revuelto, ya que la fiesta era mundial, alabado sea el nombre de Dios. Anteriormente no existían religiones como existía ahora, solo existía una, la hebrea, y todo el mundo iba a adorar a Jerusalén. Era una fiesta mundial, pero esa fiesta era aún más solemne, porque todas las personas tenían que perdonar a sus esclavos. Todos tenían que perdonarlo. Y todos tenían que perdonar sus deudas. Y todos tenían que amarse. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso esa fiesta era gigantesca ese año. Esa fiesta era tan grande que ellos no querían que Jesús matara a Jesús cerca de la fiesta, pero estaba ya preparado. Imagínense aquel poco de multitud de gente conduciendo a una persona encima de un pollino de asno. Toda la gente adoraban al Señor, toda la gente querían buscar al Señor, pero esa gente escuchó aquella voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo seguiré glorificando. La gente decía, fue un rayo del cielo. Otros decían, no, debe ser un ángel el que le habló. Y Jesús le dijo, a mí no me habló esa voz. Esa voz viene por ustedes, por causa de ustedes, para que Dios quiere la humanidad. Él no quiere que ni un hombre se pierda. Él quiere que todos sean salvos. Por eso es el año agradable del mensaje de la palabra del Señor. Es el año de la salvación que ya Dios ha instituido sobre esta tierra. Es el año en el cual todo pecado es perdonado, toda deuda es saldada, todo aquello es liberado porque Jesús murió en la cruz. Fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero
más excelente, el sacrificio más excelente. Muchos de los fariseos y muchos de los sacerdotes, como Aarón, que empezó el sacerdote levítico, ellos sacrificaban cordero, pero nunca pensó Caifás que iba a ser el sacrificio perfecto. Y este hombre, viendo toda la multitud que se iba, el mundo se iba tras Jesús, por fin una palabra. La gente va tras él, decían los fariseos. Entonces él dijo, es mejor que muera un hombre y no todo el pueblo. Y lo dijo lleno del Espíritu Santo, porque él era sacerdote, y él fue que entregó a Jesús, porque fue a Pilato, el mismo Caifás lo entregó para que lo matasen. Así que ese sacrificio nunca pensó Caifás que iba al sacrificio más perfecto que se conoce. Ningún sacrificio de animales hace perfecto al hombre, pero Jesús, el sacrificio que perfeccionó a cada uno de nosotros, el sacrificio que nos perfecciona, que nos limpia, que nos ayuda y nos da la victoria en cada momento, es en ese instante cuando Jesús muere por la humanidad. Él tenía deseos de hacer eso, pero en su carne estaba el morir, no era fácil. Por eso oró 3 horas allí, buscando la orientación y la fortaleza del Señor, buscando que Dios le ayudase. Por eso Pablo lo dice en Hebreo, que él en su momento de carne, en su momento de debilidad, en su momento de vir, dice la palabra que oró con súplicas, que oró con ruegos, que oró con llanto, que oró con aquella reverencia, como está escrito, a aquel que lo podía librar de la muerte. Fueron 3 horas de reverencia, fueron 3 horas de reverencia, fueron 3 horas de reverencia pidiendo a Dios que pasara su copa, pero que no hiciera su voluntad, sino la voluntad del Padre. Era la voluntad del Padre que él muriera, pero dice la palabra ahí en Hebreo que a causa de su temor referente fue escuchado. Y Dios le dijo allí, lo fortaleció. Dice que el Señor lo fortaleció. Yo creo que le dijo, no te preocupes, no te va a doler, pero me van a castigar, está escrito, sí, pero no vas a abrir tu boca. Isaías lo describe cuando Dios lo fortaleció, que fue un varón de dolores, un varón experimentado en quebranto. No abrió su boca y no hizo algo en contra. No lo hizo porque recibió fortaleza del que vive y reina de los siglos de los siglos. Aquel Padre que está sentado en el trono le dio fortaleza, tanta fortaleza que aunque lo castigaron con azotes de hombre, aunque masacraron su rostro, su espalda, su pecho con doble castigo de Pilato y de Herodes, pues aún así él no abrió su boca. Aunque golpearon y pusieron una corona de espina en su cabeza en forma de morbo, en forma de maldad, en forma irónica, lo hicieron, mas aún así él nunca le va, aunque lo golpearon y lo escupieron, él no puso resistencia a nada. Él fue fortalecido en el nombre del Señor. Por eso hoy se está predicando este evangelio. Mañana no sabemos hasta cuándo va a ser esta predicación, porque llegará el momento en que Cristo venga en las nubes a buscar su iglesia. A partir de allí ya los cielos se cerrarán. A partir de allí ya va a venir una salvación para los hebreos, porque nosotros fuimos los últimos en escuchar la palabra, pero somos los primeros en entrar en el reino de los cielos. Por eso el Señor dice, los últimos serán los primeros. Aleluya. Es una voluntad de Dios, es una sabiduría de Dios, que Dios quiere que nosotros no pasemos por la gran tribulación. Es una sabiduría de Dios, que Él quiere que nosotros los gentiles seamos primero en entrar en el reino de los cielos. Pero después que ese tiempo pase, el tiempo aceptable del Señor, el tiempo del perdón, el tiempo del jubileo, el tiempo en el cual Dios estipuló para que nosotros fuéramos salvos, va a ser difícil salvarnos.
porque la manera de salvarse es que no se dejen sellar, la manera de salvarse es que no adoren a la bestia, la manera de salvarse es que no den ni el nombre, ni el sello, ni su nombre, tanto en la frente como en su mano derecha. Y cualquiera que no lo haga será expuesto a castigos terribles, quizás peores que Jesús, para sacarle el que tienen que hacerlo, sino que también la muerte. Y si hoy, ¿qué es la facilidad? Si hoy lo tienen que hacer de corazón, si hoy es lo más fácil que alguien crea y confiese a Jesús, será salvo. Imagínese ese tiempo, no será un tiempo de persecución, de juicio de Dios sobre toda la humanidad. Es el tiempo aceptable hoy. Hoy es el momento de venir a los pies de Cristo Jesús. Vamos a poner sobre nuestros pies. Si hay alguien que quiere buscar de la presencia de Dios, si alguien quiere venir a los pies de Jesús, es el tiempo aceptable. Es el tiempo del jubileo. Es el tiempo del perdón de Dios. Es el tiempo que Dios ha establecido para salvar a la humanidad. Es el tiempo que Dios tu Hijo para salvar a toda la humanidad. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento que me permitiste predicar tu palabra. A todas aquellas personas que han escuchado, Señor, revélale el misterio de la salvación. Porque la salvación, Señor, es para los justos. Y yo sé que hay gente justa que quieren salvarse, Señor. Padre, quita todo impedimento y toda barrera, Señor, que quieran, Señor, poner delante de los hombres para que no escuchen tu palabra. Quita toda barrera, todo impedimento, todo obstáculo que han puesto los hombres, Señor. Padre, todo aquel conocimiento humano que es algo que no dejan, Señor, para que la palabra de Dios, el Evangelio los ilumine, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay una persona aquí de las que están presentes que quieren aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, pueden pasar y confesarlo. Mas aquellos que escucharon en las calles, si quieren venir, pues vengan a la iglesia. Aquí la iglesia Asamblea de Dios Misionera de Ureña les tiende la mano de bendición y de gratitud para que puedan venir a buscar la presencia del Dios eterno, del Dios de gloria, del Dios de bendición. Amén. Gloria a Dios. Si hay una persona enferma en medio nuestro, también podemos orar por ella. Si todos están sanos, la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a invitar a nuestro hermano pastor Gilberto. Dios te bendiga, mi hermano. Y a su nombre, gloria a Dios. Dios bendiga a mi apóstol, amén. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Amén, qué hermosa palabra, amén. Es tiempo de visitación, Jesús lloró, porque llegó la visitación y no la quisieron.